En esta mañana damos gracias a Dios porque hemos podido alabar al Señor y ver algo muy lindo, que es la dedicación de una niña. Y creo que una de las cosas que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos 2 meses que hemos estado desarrollando la serie Oraciones Transformadoras es que la oración no es solamente algo ritual, sino que la oración nos permite compartir con Dios, decirle a Dios nuestras necesidades. Pero lo más hermoso es ver de que Dios responde, que Dios obra y que Dios, como dice la serie, transforma no solamente circunstancias, sino fundamentalmente personas. La semana pasada el pastor Javier estuvo compartiendo la oración de Jesús por la unidad. Y qué importante es ver de que Jesús oró por la unidad entre los creyentes. Y no solamente en el ámbito de la iglesia, sino que podamos ser como cristianos factores de unidad. Que podamos ser personas que unan, no que dividan. Y esta mañana vamos a ver una segunda oración transformadora. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Y aquí vamos a ver una segunda oración transformadora del Nuevo Testamento, y es el apóstol Pablo aquí quien ora. Y el motivo de la oración de Pablo es para que podamos ser dignos del llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Pablo ora y ruega a Dios para que podamos ser cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, que podamos ser dignos de la vocación a la cual Dios nos ha llamado. Por ello, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él nos hable en esta mañana por medio de su palabra. Amado Dios, te damos gracias por este lindo servicio. Gracias porque hemos podido alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque ahora abrimos tu palabra y te pedimos que nos hables. Que, Señor, en una manera especial tú puedas estar ministrando a nuestra necesidad. Tú sabes cómo estamos llegando esta mañana aquí. Tú sabes qué necesita nuestra vida, nuestro corazón. Por eso te pedimos que nos hables, que nos desafíes a la luz de tu palabra. Ponemos, Señor, este mensaje en tus manos y pedimos que sea el Espíritu Santo aplicándolo a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las primeras cosas que nos llama la atención es la situación de la actual crisis de dignidad. Hoy vivimos en una sociedad, y no solamente la sociedad peruana, sino todo el mundo, está viviendo una crisis de dignidad. ¿Por qué? Porque si meditamos por un momento, ¿qué cosa es algo digno? Es algo que corresponde a. Por ejemplo, si decimos tal equipo fue un digno campeón, es porque era el mejor equipo. Indudablemente era el que mejor jugó, el que mejor se desempeñó y dignamente ganó el campeonato. Es algo muy claro. Hay una correspondencia entre el equipo y el premio que obtuvo. Se puede decir lo mismo de personas, ¿no? Hay personas que dignamente ganaron un título, una medalla. ¿Por qué? Porque se desempeñaron, hicieron el esfuerzo y lo ganaron justamente, merecidamente. Sin embargo, hoy en día vemos en nuestra sociedad una crisis de dignidad. ¿Por qué? Porque muchas autoridades, profesionales, empresarios, y pudiéramos seguir la lista, no solamente en la sociedad, sino aún en la esfera familiar, esposos, esposas, padres, hijos, no nos estamos desempeñando como debiéramos desempeñarnos. En otras palabras, podemos tener un cargo, podemos tener una profesión, podemos asumir una responsabilidad, pero no lo estamos haciendo dignamente.
Es triste ver no solamente autoridades que no están desempeñando dignamente, honrosamente el cargo que ostentan, sino que esta crisis va más allá, aún a la esfera familiar. Padres que no desempeñan su rol como padres dignamente. Madres y aún hijos que el título de hijos les queda muy grande, porque no están actuando dignamente como hijos con sus responsabilidades con sus propios padres. Hoy día tenemos que reconocer que como sociedad, como personas, hoy dejamos mucho que desear. Y los cristianos también en esto somos afectados. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que Dios nos ha hecho un llamado. Estamos llamados como cristianos a ser dignos de la vocación a la cual se nos ha llamado. Y esto para cada uno de nosotros es un gran desafío. Es un gran desafío. Ahora, tú dirás, ¿a qué hemos sido llamados como cristianos? Y es importante detenernos por un momento a ver cuál es el llamamiento al cual Jesucristo nos ha llamado. Él nos ha llamado a una vida santa, a una vida apartada del mal, para que nuestra vida pueda dar gloria a Dios en cada una de nuestras acciones. Jesucristo dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, ustedes deben ser luz y sal de este mundo. Y eso es un reto y eso es un desafío tremendo para nosotros como personas y como iglesia, ser luz y sal de este mundo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 16, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo conceda. Vemos aquí claramente que el Señor Jesucristo nos ha elegido a cada uno de nosotros. Si alguno, por ejemplo, piensa, bueno, yo vengo a la iglesia porque me están haciendo una inquietud, quiero acercarme a Dios, la palabra dice, antes de que nosotros inclinemos nuestra voluntad para escuchar, acercarnos a Dios, Jesucristo dice, nos ha elegido. Y nos ha elegido con el propósito de que vayamos y demos fruto. Y que ese fruto permanezca. Y ese fruto tiene que ver con dos aspectos muy importantes. Con un ser y un hacer para la gloria de Dios. Jesucristo menciona estas palabras en Juan capítulo 15 y el apóstol Pablo lo ratifica en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa. Nos ha llamado para que seamos santos. Y ser santo no significa vivir totalmente apartado del mundo, vivir apartado de la sociedad. No, ser santo desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica, es vivir en este mundo, desarrollarnos dentro de la sociedad, cumplir con nuestras responsabilidades, pero apartarnos del pecado, apartarnos de todo aquello que no agrada a Dios. Hemos sido, pues, dice, llamados a una vocación santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde la eternidad en Cristo Jesús. Vemos, pues, que Dios a cada uno de nosotros, nombre por nombre, nos ha llamado. Y si tú estás aquí, es porque Jesucristo te ha llamado, porque Dios tiene un propósito para tu vida y te ha hecho un llamado a que vivas una vida apartada del mal, una vida que glorifique a Dios. Pero es importante, dice el apóstol Pablo,
de que eso va a ser posible, no solamente por tu propio esfuerzo, no por tus buenas obras, sino por la acción de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Él quiere hacer de ti, de mí, hombres y mujeres santos, apartados del mal, que podamos ser luz y sal de este mundo. Vemos pues que somos llamados por Dios a ser dignos, santos, apartados del mal, hijos de Dios, herederos con Cristo, ciudadanos del reino de los cielos y embajadores de su reino. Todo esto nos habla de que Dios nos ha dado en su gracia dignidad. Dignidad. Y es por esto que Pablo ora por nosotros. La oración que vemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 en adelante, es la oración de un apóstol Pablo que es consciente que Dios ha llamado a hombres y mujeres con defectos, con debilidades, pecadores, pero hombres y mujeres que dentro del plan de Dios tienen un plan y un propósito predeterminado. Y es por eso que el apóstol Pablo ora. Y miren lo que dice el versículo 11a. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Pablo comprendía lo que era el poder de la oración. Pablo rogaba a Dios para que sus hermanos en la iglesia de Tesalónica puedan ser dignos de el llamamiento que Dios les había hecho. Pablo comprendió que más allá de la enseñanza que él como apóstol podía dar a los hermanos en Tesalónica, más allá de la buena voluntad, cada uno de nosotros, para cumplir con ese llamamiento, para que podamos ser dignos del llamamiento que Dios nos ha hecho, necesitamos del poder sobrenatural y transformador de Dios. Un poder que obre cambios profundos en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí? Con un tesoro en vaso de barro, se refiere a que tú y yo hemos recibido un tesoro eterno de dignidad, de honor, por medio de la fe en Cristo. El privilegio de ser hijos de Dios y herederos de Dios, lo hemos recibido por gracia. Pero tú y yo somos humildes vasos de barro. Vasos de barro, con muy poco valor. Sin embargo, Dios quiere modelar, transformar esos vasos de barro. ¿Para qué? Para que podamos ser dignos de todo aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Y es por eso que el apóstol Pablo ora. Y es por eso el nombre de la serie, Oraciones Transformadoras. Porque la oración de Pablo tenía un propósito. Señor, transforma, cambia corazones. Permite, Señor, que cada hombre, cada mujer que ha puesto su fe y su confianza en ti, no solamente pueda ver de lejos tu obrar, sino que puede experimentar en su vida, en el diario vivir, que puede experimentar el poder transformador de la palabra y de la presencia de Dios. Solo podemos llegar a ser dignos del llamamiento que Dios nos ha hecho por medio de un nuevo nacimiento y la obra transformadora de Dios en nuestra vida. La obra transformadora de Dios en nuestra vida. Hubo un hombre
temeroso de Dios, llamado Nicodemo, que reconoció inmediatamente que Jesucristo era un siervo de Dios, un hombre que venía de Dios, un hombre diferente. Es por eso que dice la Biblia en Juan 3 que él fue a buscarlo de noche y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo a Nicodemo, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era Nicodemo un hombre piadoso, sí. Era Nicodemo un hombre que conocía la Escritura, sí. Era un hombre que tenía en su corazón el deseo de agradar a Dios, sí. Pero necesitaba nacer de nuevo, poner su fe y su confianza en Cristo, para que el Espíritu de Dios pueda morar en él y comenzar una vida renovada, una vida nueva. Y si tú y yo queremos ser dignos del llamamiento al cual Jesucristo nos ha hecho, necesitamos nacer de nuevo. No basta con buenas intenciones, no basta con un conocimiento, no basta con buenas acciones, necesitamos nacer de nuevo. Un segundo aspecto es: necesitamos una vida renovada. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: y que seáis renovados en el espíritu de nuestra mente. Lo ratifica el apóstol Pablo en Romanos 12. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo es consciente que muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, tenemos ideas, tenemos conceptos, tenemos hábitos de vida, costumbres que no van acorde con la voluntad de Dios. Que hay muchos pensamientos y conceptos que tienen que ser removidos, que tienen que ser cambiados. Por esto es que no solamente necesitamos un nuevo nacimiento, sino que juntamente con ese nuevo nacimiento necesitamos renovar nuestra mente. Y renovar nuestra mente por medio de la obra del Espíritu de Dios, por medio de la acción de la palabra de Dios, que podamos renovarnos para que podamos entender cuáles son los planes, los propósitos, el orden de Dios para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra relación de pareja, para nuestro desempeño. Cada día Dios quiere una transformación, no solamente externa, sino fundamentalmente una transformación de nuestra vida interior. Que nuestros pensamientos, que nuestras motivaciones, que nuestros anhelos puedan ir en la misma línea que el propósito y el llamado al cual Dios nos ha convocado. Que lo que yo pienso, que lo que yo quiero, que lo que yo anhelo agrade a Dios. Decía el salmista: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sea agradable a ti, Señor. Pero no solamente nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, sino también ordenar sentimientos, nuestro carácter, nuestras actitudes. Muchas veces pensamos que aún el carácter es algo difícil de cambiar. Hay muchas personas que dicen: soy así, no puedo cambiar. Y es verdad, humanamente es muy difícil, casi imposible cambiar carácter y actitudes. Pero lo que Dios quiere hacer es justamente por medio de su Espíritu Santo, eso que cada uno de nosotros reconoce que no puede cambiar, ese carácter indómito, rebelde, difícil, duro. Eso es lo que Dios quiere modelar y cambiar. Y Él lo hace por medio de su Espíritu Santo. Y Él lo hace por medio de su palabra. Él quiere ordenar sentimientos. Él quiere modelar nuestro carácter. Él quiere cambiar actitudes.
para que cada uno de estos aspectos de nuestro ser interior pueda ser digno del llamado que Él nos ha hecho y que podamos ser dignos hijos e hijas de Dios. De manera que nuestro ser interior refleje el amor de Dios y seamos dignos de ser identificados como un hijo o una hija de Dios. En Hechos capítulo 11, versículos 22 al 24, hay un hermoso ejemplo de esto. Abre tu Biblia o puedes ir a tu dispositivo electrónico y vas a darte cuenta que ahí hay un lindo ejemplo de lo que Dios quiere hacer en todo hombre y en toda mujer. Cómo Dios cambia la mente, el corazón, las actitudes. Hechos capítulo 11, versículos 22 en adelante. Dice así la palabra de Dios, hablando de la iglesia de Antioquía. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hacia Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Termina la cita. Dice este texto que llegó a la iglesia noticias de un grupo de hermanos, hombres y mujeres, que pusieron su fe en Cristo en la iglesia de Antioquía. Y la iglesia envió a Bernabé para que vaya a Antioquía a enseñar, a pastorear a estas personas. Y hay algo muy interesante que quiero que notes aquí. Más allá de lo que él pudo hacer, nota el versículo 24, lo que resalta. ¿Era varón qué? ¿Era varón qué? Dilo fuerte. ¿Era un varón qué? Bueno. Era un hombre bueno. ¿Sabes? Y dice, y lleno del Espíritu Santo. Tú y yo sabemos que como vasos de barro no somos del todo buenos. ¿Quién hizo esa obra maravillosa de poner bondad, pureza, amor en el corazón de este hombre? Dilo tú. ¿Quién? Fue Dios quien transformó la vida de este hombre. De tal manera que cuando Bernabé llegó a Antioquía, lo que impactó a los hombres y mujeres de Antioquía no fue lo que Bernabé hacía, sino lo que Bernabé ¿qué? Era. Era un hombre bueno, lleno de Dios. Y dice que como resultado ¿qué? Muchos, una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Sabes por qué? Porque los hombres buenos, la gente buena, en toda la historia escasea. Escasea. Y cuando hay alguien bueno, la gente le sigue. Cuando hay alguien bueno, la gente le escucha. Porque más allá de sus palabras, ve una calidad de vida que impacta. Escúchame, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Esto es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Él quiere que tú seas una mujer buena, un hombre bueno. Él quiere que donde quiera que tú vayas, tu vida, tu ser, tus actitudes, tu carácter impacte. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y esa es la razón de la oración de Pablo. Señor, yo te pido que tú hagas de cada hombre y de cada mujer en la iglesia un hombre digno, una mujer digna, un hombre bueno, una mujer buena. Que su sola presencia, que su sola conducta impacte.
que sus actitudes sean actitudes diferentes y que por ello mucha gente pueda conocer al Señor. Dios quiera que nosotros como iglesia, aquí en Monterrico, podamos tener hombres y mujeres como Bernabé, que donde quiera que vayan, donde quiera que fueran enviados, puedan ser de bendición. Donde quiera que estén, que puedan ser de bendición. ¿Por qué? Porque han sido transformados, porque han experimentado un nuevo nacimiento, una vida nueva y un obrar poderoso de Dios. Esa era la oración de Pablo. Señor, por favor te pido, haz de cada uno de mis hermanos un hombre digno, un hombre transformado, una mujer transformada por el Espíritu de Dios. Pero Pablo no solamente ora por este aspecto tan importante, que es el ser, sino también que nuestras acciones, Pablo ora para que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Y cuando Dios pone su carácter, cuando Dios pone su bondad, cuando Dios pone su amor en nosotros, el resultado se deja ver. Mira lo que dicen los versículos 11 y 12. Y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La palabra aquí perfeccionar tiene que ver con completar. Él quiere completar. Él quiere completar la obra que ya ha comenzado en cada uno de nosotros. La idea completa la tenemos allí en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Pablo dice, firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que si tú has conocido a Cristo, si has nacido de nuevo, si has experimentado ese encuentro personal con Cristo, Dios ha comenzado una obra transformadora en tu vida y no la va a terminar. No la va a terminar, estás en proceso. Él quiere seguir cambiando, Él quiere seguir transformando, Él quiere seguir limpiando nuestra vida para que podamos ser dignos hijos suyos. Podemos decir que todos nosotros podemos exhibir un cartel, hijo de Dios en proceso, heredero de Dios en proceso. Pero Dios sigue trabajando en aquellas áreas de nuestra vida que son difíciles. De tal manera que Él, que ha comenzado la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar cada día. Cada día. Él la va a ir perfeccionando hasta que llegue el momento en el cual pueda decir, esta obra está concluida. Pero ese momento no va a ser en esta tierra. Ese momento va a ser cuando estemos en su presencia y podamos ser como Él es. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, son palabras del Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los cautivos. ¿Qué cosa nos dice? Él ha venido con un propósito, Jesús, perfeccionar nuestras relaciones familiares. ¿Y por qué menciona este texto de Lucas capítulo 4, versículo 18, que ilustra el ministerio restaurador, sanador de Jesucristo? Porque muchas veces en la relación familiar hay heridas, hay quebranto, hay resentimiento, hay amargura, hay situaciones que nos han distanciado. Y cuando el Señor Jesús dice
que Él ha venido para sanar, para dar sanidad. Él lo que quiere es sanar heridas, restaurar relaciones, más allá de lo que humanamente nosotros podemos hacer. Perdonar, disculpar, dar otra oportunidad. Él lo que quiere es, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la obra de Cristo en la cruz, sanar heridas, para que puedan restaurarse relaciones, para que podamos nuevamente, esposos, padres, hijos, acercarnos, para que podamos nuevamente tener relaciones sanas que lamentablemente han podido ser rotas por causa del pecado, por causa de nuestros errores, por causa de nuestras malas decisiones. Dios quiere perfeccionar nuestras relaciones familiares y Él quiere sanar heridas. Él quiere sanar nuestras vidas, darnos libertad de toda amargura, de toda cadena de resentimientos, porque Él quiere hacer una obra nueva en nuestras vidas. Y Él quiere restaurar relaciones familiares. Él quiere también perfeccionar nuestro desempeño profesional. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1, os exhorto yo, prisionero en el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Si hay algo que hoy la sociedad peruana necesita, es profesionales dignos, íntegros, hombres y mujeres dedicados, responsables, hombres y mujeres que no se dejen llevar por las múltiples tentaciones del dinero, del poder, de la fama, que podamos desarrollar nuestra profesión con integridad y que podamos ser dignos representantes allí donde estamos, en el trabajo, en la empresa, sirviendo dentro de la sociedad, que podamos desempeñarnos de la mejor manera como dignos hijos de Dios. Él quiere perfeccionar nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones en la empresa, de tal manera que en nuestra vida se pueda cumplir lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Que podamos entender que en nuestro desempeño diario, como padres, como esposos, como hijos, como profesionales, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. No importa cuán sencilla sea la tarea, si nos toca en un momento preparar la cena, que podamos hacerlo no solamente para alegrar a nuestra familia, sino que podamos dar honra a Dios con una deliciosa cena. Pero también, si tenemos un gran proyecto que puede beneficiar a toda la nación, que puede beneficiar a millones de personas, que lo hagamos para la gloria de Dios, no para beneficio personal, sino que lo hagamos para que el nombre de Cristo sea glorificado. Esa es la oración de Pablo. Señor, que cada uno de nosotros, que cada creyente pueda ser digno de la vocación a que hemos sido llamados. Que nuestro ser y nuestro hacer glorifique a Dios en todo momento. Y que podamos dejar que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, modele, guíe nuestras vidas para que podamos ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Hay una película que es muy conocida e impactante y que muchos de nosotros tal vez la hemos visto una o más veces. Es una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Y esa película, Rescatando al Soldado Ryan, tiene una escena final que es impactante, en la cual el comando encargado de rescatar al soldado Ryan encuentra al soldado Ryan. Y el capitán encargado ya tiene al soldado Ryan. Y cuando lo van a rescatar,
es herido y es herido mortalmente. Y el capitán, en sus últimas palabras, se dirige al soldado Ryan y le dice: soldado, mucha gente murió para que usted vuelva a casa. Viva dignamente. Viva dignamente en memoria de los que murieron por usted. Y el soldado Ryan se quedó con eso. La película corre años y se ve al soldado Ryan ya adulto, un hombre mayor, visitando la tumba del capitán. Y le pregunta a su esposa: ¿he sido un buen hombre? ¿He vivido dignamente? Y la esposa le responde: eres un hombre bueno. Eres un hombre bueno. Como afirmándole: cumpliste con dignidad. Viviste dignamente en memoria de aquellos que murieron por ti. ¿Sabes? La Biblia nos dice que por cada uno de nosotros hubo alguien que murió y dio su vida por nosotros. Y tú sabes quién es: Jesucristo. Y Jesucristo dio su vida por ti, para que hoy tú y yo podamos tener perdón, salvación, vida eterna. Para que podamos hoy tener el título de ser dignos hijos de Dios. Él murió para que hoy tú tengas esa dignidad, para que yo tenga esa dignidad. Pablo, meditando en esto, dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Si Él murió por nosotros, ahora nosotros tenemos que vivir para Él. Y ese es el sentido de la oración de Pablo. Vive dignamente para Él, para darle honra y gloria a Él con tu vida. Que tu corazón pueda ser un corazón bueno, lleno del Espíritu de Dios, para que tus palabras, tus actitudes reflejen el carácter de Cristo. Y en tu relación con tu esposa, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus padres, puedas manifestar la gracia de Dios. Que como profesional puedas ser un digno profesional, un digno empresario, un digno hombre, una digna mujer, que pueda ser un digno representante de Cristo donde quiera que estés, y que tus acciones puedan dar honra y gloria a Dios. Esa era la oración de Pablo. Dios quiera que esa oración no solamente quede en tu mente, en tu recuerdo, sino que esa oración sea una realidad en tu vida. Y que ese llamamiento al cual Jesucristo nos ha convocado pueda ser una realidad en tu vida. Yo te pregunto, ¿estás listo a responder a ese llamado? ¿Estás listo para decirle: Señor, sí, yo quiero vivir esa vida digna, quiero ser y quiero hacer las cosas para tu honra y para tu gloria? Esa era la oración de Pablo. Y lo hermoso es de que cuando leemos la epístola a los tesalonicenses nos damos cuenta que Dios respondió a esa oración. Y la iglesia de los tesalonicenses fue una iglesia preciosa, de testimonio, de impacto al mundo. Dios quiere hacer lo mismo aquí en Monterrico, con nuestra iglesia, con tu vida y con mi vida. Que podamos ser de impacto, que podamos ser de bendición donde quiera que vayamos. ¿Estamos listos para responder? Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor, no hay palabras con las cuales podamos agradecer tanto amor, tanta bondad, tanta dignidad que nos has dado. Y cuando vemos la cruz, nos damos cuenta que tú lo diste todo por nosotros.
para que hoy nosotros podamos ser hijos e hijas de Dios. Y nos has llamado, Señor, para que podamos no solamente tener este tesoro, estos títulos preciosos, sino para que podamos tener una vida digna. Si tú quieres pedirle en esta mañana al Señor, Señor, yo quiero pedirte que esta oración de Pablo sea una realidad en mi vida. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer digno que te honre a ti. Si tú respondes a ese llamado, si tú quieres responder a la oración de Pablo, allí donde estás, dile al Señor, Señor, yo estoy aquí. Yo quiero ser ese hombre digno, esa mujer digna. Y si tal vez en esta mañana tú por primera vez estás aquí y tú te das cuenta que tal vez necesitas en una manera especial acercarte a Cristo, esta mañana es una linda oportunidad para que puedas decirle, Señor, toma mi vida. Quiero que hagas esa obra transformadora en mi vida. Quiero ser un hombre diferente, una mujer diferente. Quiero ser ese hombre digno, esa mujer digna. Si ese es tu deseo, si tú quieres responder a este llamado, ponte de pie y permíteme orar por ti. Dios quiere que podamos responder a ese llamado. Él murió por ti, porque Él quiere que tú vivas una vida digna y diferente, una vida nueva, una vida transformada. Si tú quieres que ese llamado sea una realidad en tu vida, ponte de pie. Permíteme orar por ti. Señor, gracias. Gracias por esta linda mañana. Gracias por este lindo mensaje. Gracias, Señor, porque tú quieres que cada uno de nosotros no solamente podamos acercarnos a ti, sino de que podamos vivir dignamente como hijos, como hijas de Dios, y que podamos ser y actuar de manera consecuente con el llamado que nos has hecho. Ser dignos hijos e hijas de Dios. Bendice a cada uno de los hombres y mujeres que están de pie. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo obre en cada uno de ellos y que seas tú, Señor, obrando en cada uno de ellos una transformación integral para que donde quiera que ellos vayan puedan ser y actuar como dignos hijos de Dios. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.